bienvenidos. Vamos a dar continuidad al contenido que estamos pendiente. Solo recordando que este teorema de redes, hemos visto lo que son superposición, Thevenin y Norton, el que estamos discutiendo en este momento, ¿verdad? Solo recordando los objetivos que estamos trabajando, pues el primero sería ser capaz de aplicar lo que sea el teorema de Thevenin para reducir cualquier red en serie paralelo de los terminales con cualquier número de fuentes a una sola fuente de voltaje, ¿verdad? Y un resistor nada más en serie. Ese es el objetivo de lo que es el teorema de Thevenin. Y hoy pues estamos conociendo lo que es el teorema de Norton. El teorema de Norton pues viene siendo similar a lo que se explica en Thevenin. Lo único que para determinar lo que es la corriente de Norton pues ya lo vamos a ver. Para calcular lo que es la resistencia Norton pues es igual como en Thevenin. En la frase de esta clase pues tenemos que no hagas nada y nada pasará. La vida se trata de las decisiones o las tomas o alguien las tomará por ti, ¿verdad? Pero no las puedes evitar. Bueno, se trata en esta semana pues hablar de la parte de tomar decisiones. Es muy importante tomar la decisión de seguir adelante o no seguir adelante, como lo dice aquí en la frase, ¿verdad? Si no haces nada, pues nada pasará. Entonces tratemos la manera de tomar buenas decisiones, jóvenes, en lo que va pues ahorita el año y en lo que pues ustedes siguen adelante, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta esas decisiones para que sean positivas. Muy bien. Recordando el teorema de Thevenin, como se mencionaba en el objetivo, que es reducir lo que es cualquier red serie paralelo en una sola fuente de voltaje o una resistencia en serie, es lo que hemos visto en las clases anteriores. Y el teorema de Norton pues viene siendo similar, representar una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos para la representación de un circuito de Norton. Esto es lo que vimos en la clase anterior, el mismo material que hemos discutido, lo hemos discutido de Thevenin. Y tenemos un ejercicio propuesto para ustedes. Igual pues anteriormente les compartí lo que era una guía de trabajo o un par de ejercicios que trabajaran, ¿verdad? Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos. Bien, entonces esa guía pues ya la vamos a discutir, ya vamos a ver un par de ejemplos también. Solo vamos a concluir lo que tenemos ahorita en clase, ¿verdad? En lo que nos hemos quedado. Tenemos el teorema de Norton. Estos son los dos ejemplos que habíamos propuesto, ¿verdad? Dos ejemplos teníamos para trabajar, en los cuales habíamos empezado a trabajar lo que era el segundo, ¿verdad? Y el primero pues es para que usted lo discuta o ya lo vamos a discutir también. Entonces tenemos el circuito sí, el circuito serie paralelo en el cual le vamos a aplicar lo que es el teorema de Norton. Entonces el teorema de Norton plantea, ¿verdad?, que se debe reducir cualquier red, ¿verdad?, serie paralelo en una representación de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿verdad? Ya habíamos discutido cómo íbamos a determinar lo que era la resistencia de Norton y teníamos que el resultado eran de 16 ohmios, ¿verdad? Vamos a ver quién nos ayuda a recordarnos cómo habíamos determinado esos 16 ohmios. A ver, ¿quién recuerda cómo habíamos determinado esos 16 ohmios de la resistencia Norton de este circuito? Como repasando la anterior clase, ¿verdad? Solamente preguntando nuevamente lo que ya se discutió, ¿verdad? Solo verificando, ¿verdad? Que se están quedando los conocimientos, ¿verdad? De aplicar, ¿verdad? Todas las reglas o todas las asociaciones de resistencias. Eso es lo que veíamos en el primer periodo, ¿verdad? Entonces ya esto pues ya es parte de repaso. Entonces solamente preguntando nuevamente, jóvenes, a ver quién me ayude de ustedes. Como habíamos determinado la resistencia de Norton, que nos daba un resultado de 16. Bueno, Manuel nos comenta acá que era en relación a tres resistencias que habíamos tomado en cuenta, pero como las habíamos asociado, y habíamos anulado prácticamente, habíamos anulado la resistencia R1 y hemos anulado también la resistencia R4, ¿verdad?
o las representaciones que discutíamos de circuito abierto, circuito cerrado, ¿verdad? Y nos quedaban lo que eran 3 resistencias. Y esa asociación, ¿cómo nos quedaba, jóvenes? Profe, si no me equivoco, era porque si no me equivoco, R2 y R3 están en paralelo porque no tenemos R1 ni la otra resistencia. Ajá, muy bien. Y luego, Y luego teníamos R5 solo. Y si no me equivoco, la respuesta de R2 y R3 en paralelo, ya vamos a sumar con R5. muy bien. Va bien, entonces ese sería el resultado de lo que sería para calcular lo que era la R Norton, ¿verdad? Luego, hoy procede ya a calcular lo que es la corriente Norton. La corriente Norton, pues hay que hacer un paso extra, ¿verdad? Para poderlo determinar. Voy a copiar lo que sería el circuito para hacer esa representación más abajo. Para dejar lo que hemos marcado por el momento. Vaya, aquí tengo ya el circuito. Y me dice el teorema de Norton, aquí me menciona, que se debe de hacer una representación de circuito cerrado. ¿A dónde voy a hacer una representación de circuito cerrado? Las fuentes regresan a su estado original, ¿verdad? Ellas regresan a su estado original y hoy procedemos a hacer prácticamente el cerrado del circuito de las terminales A y B. Entonces vamos con ese punto. A ver, estamos color rojo, estamos bien. Entonces, este punto de acá lo vamos a unir o lo vamos a cerrar, indicando en este caso que la corriente va a viajar del terminal A hacia el B, o sea que la corriente va a ir hacia abajo, la corriente norte. Y esta corriente es la que debemos de determinar, ¿sí? Y regresando, ¿verdad? Recuerde, regresando toda la fuente de voltaje encendidas, la que es la de 100 y la de 30 y también la fuente de corriente de 20 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué podemos aplicar acá? Ya hemos visto lo que es superposición, ya vimos lo que es malla y nodo. ¿Qué podemos aplicar acá? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué método utilizar? En este caso también podemos ignorar las mismas resistencias que estaban anteriormente, porque la R1 que tenemos es de 5 y ella está consumiendo 100 voltios. Entonces la podemos ignorar. En el caso de la fuente de 20 amperios y tenemos la resistencia R4, también esa resistencia la podemos ignorar porque en ella están pasando 20 amperios. Ya más corriente no va a pasar ahí, lo que fluye ahí pues van a ser 20 amperios. Entonces imaginémonos de que la R1 y bueno, en el caso de la R4, pues nos vamos a imaginar que es un cable. Ahí nada más nos vamos a imaginar que es un cable. En el caso de la R1 sí la podemos ignorar, ¿verdad? Va bien, para repasar lo que es el teorema de superposición, porque teorema estamos trabajando acá, ¿verdad? Entonces lo voy a trabajar pues mediante el teorema de superposición, ¿verdad? De ahí pues le menciono de que la pregunta va a ir dirigida aplicando malla o aplicando nodo en este circuito en la evaluación del examen, ¿verdad? Entonces acá se lo explico yo aplicando el método de superposición, haciendo 3 análisis, ¿verdad? Entonces tenemos el primer paso. Vamos a aplicar lo que es superposición. Y vamos a llamar acá una corriente Norton, ¿verdad? Una corriente Norton, pero la vamos a llamar corriente Norton y prima, ¿verdad? Vamos a llamarle lo que sería en esta parte de acá. Vamos a indicar la corriente Norton. Voy a utilizar esto. Hacer corriente. La corriente Norton. Y va a ser la primera corriente en este caso. Vamos a utilizar número. Voy a utilizar en este caso. Va a ser la corriente Norton prima. Y esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual este resultado? Vamos a tener o vamos a asociarlo o con, bueno, lo voy a dejar indicado acá por el momento para irlo haciendo paso a paso. Si tenemos dudas, pues lo hace en cualquier momento. Lo voy a dejar indicado acá, que es lo que vamos a determinar. Entonces tenemos con la fuente de 100 voltios. Vamos a trabajar con la fuente de 100 voltios.
R1, pues la ignoro, ¿verdad? La ignoro porque ya tiene 100 voltios. Vamos a tener esta resistencia de 8, ¿verdad? Estaría en paralelo con la R3. ¿Sí? Estaría en paralelo porque ya la fuente de 20 amperios le hemos ignorado, ¿verdad? Entonces estaría en paralelo con la resistencia de 40, ¿verdad? Entonces vamos a tener un resultado acá equivalente. Me ayudan ustedes con la respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a insertar nuevamente la ecuación. Y vamos a tener un valor equivalente. A ese valor equivalente le vamos a llamar un valor de RA. Y este RA va a ser igual a una configuración en paralelo que vamos a tener, ¿verdad? Una configuración en paralelo del resultado, en este caso tenemos 40, estos 40 van a estar multiplicados por los 8 y van a estar divididos, ¿verdad? Sobre la suma, ¿verdad? De 40 más 8, ¿verdad? Entonces el resultado tiene que ser menor que 8. ¿Cuánto le da? Vamos a ver quién ya lo desarrolló. Se comprende esta parte. Estoy trabajando por teorema de superposición y voy a tener una corriente Norton 1, por decirlo así, la primera corriente. Voy a determinar 3 valores de corriente porque serían 3 fuentes de voltaje con las cuales cuenta este circuito, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto sería la resistencia RA? 6.6 mediamicros. ¿Alguien le dio diferente o coincidimos con la misma respuesta, jóvenes? Bueno, en mi caso no lo he desarrollado. Así que vamos a confiar en los resultados que ustedes me van a compartir. 6 punto ¿cuántos me dijo William? 6.6. 6.6. ¿Alguien más ya lo desarrolló? Y me confirma si estamos con esa respuesta o le dio diferente. Recuerde que es producto sobre la suma. Bien, hoy sí voy a determinar lo que sería, bueno, no voy a determinar aún lo que es la corriente porque necesito saber el voltaje. Esta corriente Norton es la corriente que pasa por la resistencia R5. Esa es la corriente Norton. Y entonces necesito saber el voltaje en ese punto que lo puedo determinar, ¿verdad? Acá haciendo uso de la regla divisora de voltaje voy a utilizar acá. Entonces voy a determinar el voltaje de la RA. En este caso voy a determinar del dato que acabo de obtener, ¿verdad? Le vamos a llamar a esto voltaje y de cuál voltaje de la RA. Y el voltaje de la RA pues va a ser igual aplicando la regla divisora de voltaje. Nos acordamos de la fórmula, jóvenes. Escribiendo ya el valor de una vez, ¿verdad? Una forma de recordarse de esto, recordando que el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular lo que sería voltaje, ¿verdad? Entonces la corriente, nos imaginamos que la corriente va a ser igual a voltaje sobre la R total. Ya tenemos esa división. Entonces arriba, pues vamos a utilizar el valor que hemos determinado, que es 6.6, ¿sí? La R total no la conocemos, pero podemos plantear acá que es 6.6 más 10, ¿verdad? Más 10, que es que está en serie con la R2. Y aquí estaría multiplicado por el valor de voltaje, que en este caso pues corresponden a 100 voltios. Vamos a ver cuánto tenemos entonces en total del voltaje de esa configuración en paralelo que hemos hecho de la RA. No sé si alguien ya hizo la resistencia RA, le dio el mismo valor. ¿Me confirman? O me confirman ya el dato del valor de voltaje, ¿verdad? De lo que sería el voltaje de la RA.
profe. A mí me dio 39.7, pero no sé si lo hice bien. Va bien. Vamos a ver, vamos a verificar primero el resultado de la resistencia que tenemos de 40. Vamos a comprobarlo primero para comprobar el otro resultado. Ahí en la resistencia estamos bien. Ahí tenemos más. Podemos poner otro dato más aquí utilizando aproximaciones. Creo que ahí le da 6,6 más 6. Le da todavía, ¿verdad? Boolean ese resultado de la resistencia. Va bien, hoy vamos a determinar lo que sería el voltaje, ¿verdad? Va bien, ¿usted le da 39 cuánto, William? Espérame que lo borré porque lo iba a volver a hacer con el 7 Ah, que puso usted. va bien, yo utilicé todos los datos de la calculadora, dejé todos los decimal, todos los números que aparecen después del punto, y entonces da exactamente 40. A usted le daba 39 y algo, pero porque habíamos obviado algunos números, ¿verdad? Entonces, Igualmente me dio 40, profe. va muy bien. Entonces tenemos 40 voltios, y estos 40 voltios, hoy sí, me van a servir para poder determinar lo que es la corriente de Norton. Hoy sí puedo determinar acá la corriente Norton, que va a ser igual, aquí va a ser igual la corriente Norton en este caso. Ya sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces ¿cuál voltaje tenemos acá? El voltaje que tenemos acá pues es el de 40, y la corriente, y la resistencia pues es la de 8, como mencionaba, es la que vamos a determinar. Esa sería la corriente Norton. Entonces tenemos como dato de dividir lo que es 40 pues entre 8. ¿Me confirman ustedes cuánto le da? Pueden escribir los jóvenes que no quieren habilitar el micrófono, ¿verdad? No creo que no cuenten con una calculadora en su casa. Como vuelvo a mencionar, su participación es la que voy a tomar en cuenta del otro porcentaje que falta para los exámenes, ¿verdad? Bien, le da 5 mangos, sandías. ¿Qué serían acá, jóvenes? Unidad de medida, en este caso, ¿de cuál es? Mis amperios no serían, profe. Mili, no. No, solo Sería amperios. solo amperios. Ah, va. Solo amperios. Porque nos da exactamente, si nos mostrara exponente a -3, entonces serían 5 mili. Pero nos da exactamente 5, entonces serían 5 amperios. Muy bien. Esta corriente es la de Norton, pero es para la fuente de 100. ¿Ya? Ahora vamos a determinar para la fuente de 20. Entonces voy a utilizar esto, pero la vamos a cambiar algunas configuraciones, ¿verdad? En este caso sería la corriente 2, ¿verdad? Que vamos a calcular. La corriente 2 de Norton es lo que vamos a determinar acá. Para poder determinar la corriente de Norton, en este caso, vamos a utilizar, vamos a primero analizar el circuito, ¿verdad? Recordemos que esta es el 0, ya sabemos de que me anula lo que es la R1, por lo cual estaría cerrado. Y vamos a tener esta configuración, ya lo tenemos, esta que está en paralelo de 10 con 40, ya conocemos ese resultado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este va a estar más fácil. No voy a plantear este procedimiento, solamente aquí explicándolo, y si usted tiene dudas de lo que hice o lo que voy a plantear acá, el resultado, simplemente voy a poner lo que es la respuesta acá. Miren, esto va a ser igual, este resultado va a ser igual a lo siguiente, miren. A indicar acá 20 y aquí a indicar 2, y esto va a ser igual a 10 amperios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ahorita vamos.
Tenemos que la fuente está en medio, ¿verdad? Está en medio acá, esta resistencia es ignorada. Vamos a utilizar otro color para que quede claro un poco lo que estoy aplicando. Voy a utilizar el color, este color verde mejor. Va bien, entonces tenemos, a ver qué pasó. Tenemos la parte de la resistencia, habíamos mencionado que esta resistencia pues está en paralelo con el puente de la fuente, entonces la ignoramos, ¿verdad? De ahí luego tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, nos daba un resultado de ¿cuánto? Estas dos resistencias paralelas de 10 con la de 40. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto teníamos? Buenas, lo acabamos de discutir. El resultado de esta de 10 y de 40, bueno, nos daba un resultado de 16, como esta es de 8, ¿verdad? Al final tenemos aquí la situación de estas dos resistencias que es un resultado de 8, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros tendríamos, voy a dibujarlo aquí aparte, esa resistencia acá, tendríamos la otra resistencia acá, donde vamos a calcular la corriente Norton. Y acá en medio tendría yo la fuente de corriente. Y estaría. No voy a dibujar la resistencia, la R4, porque la ignoramos, ¿verdad? Ya asumimos por qué, ya explicamos por qué estamos ignorando esa corriente, perdón, la resistencia. Entonces hoy vamos a aplicar para determinar lo que es la corriente Norton. Recordemos que este punto siempre, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, el sentido de la corriente cambia, ¿sí? Cambia porque llega en este nodo, lo cual va a indicar, ¿verdad? Que la corriente lo voy a dibujar en este circuito. Voy a cambiar de color, ponerlo rojo. La corriente cuando llegue en este punto, en este nodo, vamos a tener que la corriente va en este sentido. Miren. Con la otra fuente de voltaje, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se está aplicando el teorema de superposición, ¿verdad? La corriente con la de 100, pues va hacia abajo. Aquí en este caso, la corriente para la de 20, pues va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, teniendo que las dos resistencias, pues tenemos que esta es de 8 y la otra también es de 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace, verdad? La corriente se va a dividir en dos partes iguales. Entonces, es lo que acabo de desarrollar en este punto. La corriente 2, pues corresponde a 10 amperios. ¿Me doy a entender con esto, jóvenes? ¿O no quedó claro? Lo vuelvo a mencionar. Muy bien. Entonces, vamos con el último dato, con lo que se refiere a la corriente Norton. Estábamos con el otro cálculo. Perdón. Tengo que cambiar acá. Vamos con la última corriente. La última corriente que tenemos acá ya se refiere a la corriente 3. En la corriente 3 de Norton, hoy vamos con la fuente de 30 voltios. Y para el de 30 voltios, el sentido pues va a corresponder también con la de 100, ¿verdad? Ese mismo sentido corresponde. Entonces, luego tenemos, bueno, este dato igual, se lo vamos a utilizar la respuesta, ¿verdad? O los datos que ya teníamos. Esta fuente es de 30, ¿verdad? Y tenemos que estaría esta siempre de 10 en paralelo, ¿verdad? Con la de 40. Y luego tenemos que estaría en serie con la de 8. O sea que necesitamos determinar la corriente total vista de la fuente de 30 voltios. Entonces esa corriente total, utilizando los datos, ¿verdad? No vamos a decir por la R Norton, ¿verdad? No, aquí vamos a utilizar la R total asumiendo la de esta fuente. Pero no lo vamos a plantear, no que de una vez lo vamos a poner acá en la fórmula y vamos a tener que la corriente de Norton, ¿verdad? Va a ser igual. La corriente de Norton 3 va a ser igual a lo que se refiere al voltaje y el voltaje que tenemos es de 30 voltios. Y la resistencia que tenemos pues corresponde a 16. Entonces tenemos lo que serían los 30 voltios, ¿verdad? Entre los 16 ohmios, ¿verdad? Me confirman ustedes si tenemos esta respuesta, ¿verdad? Voy a poner todo, porque es bien corto, ¿verdad?
Esta sería la corriente. ¿Me confirman si les da ese resultado? A mí igual me dio, profe. Muy bien. Va bien. Entonces, ven que por este método es largo, ¿verdad? Pero ahí pues es de ver el circuito cuál se hace más práctico para determinarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, para el caso de malla y nodo se puede determinar ese valor también, ¿verdad? Se plantean las ecuaciones y llegamos a ese resultado, ¿verdad? Entonces tenemos ya la corriente Norton, entonces hoy procedemos a indicar, ¿verdad? Lo que es la corriente de Norton, ya lo que se refiere al circuito, ¿verdad? Aquí sí ya planteamos lo que es la corriente de Norton. Vamos a borrar ya esto. Ya no necesitamos arriba especificar, solamente aquí especificar a qué sería igual. Vamos a plantear acá estar el igual también acá, y vamos a ir a cambiar lo que sería esto de acá. Este corresponde a la 3. Y esta corresponde a la corriente 2. Se dice, ¿verdad? Aplicar el teorema de superposición que se plantea que se hace una suma, ¿verdad? Algebraica del resultado de las corrientes. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Con el sentido, ¿verdad? Con el sentido que va. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, si hacemos la suma de las corrientes, ¿verdad? De lo que se refiere con la de 100, con la de fuente de 20 y con la de 30, pues en este caso vamos a tener que solamente una corriente va contraria, ¿verdad? ¿Qué corriente va contraria? La que nos dio como resultado de 10 amperios, ¿verdad? Con respecto a la de 20, ¿verdad? Entonces, al final la corriente va a ir en ese sentido hacia arriba, porque si observamos es mayor que los otros resultados que tenemos. Entonces aquí vamos a tener otra variante, ¿verdad? Con respecto a las terminales de cómo vamos a representar el circuito equivalente de Norton, ¿ya? Entonces, vamos a tener como resultado, tomando en cuenta, ¿verdad? Ya de una vez acá, esto va a ser igual. Vamos a meter dentro de la forma que va a ser igual. Va a ser igual tomando, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tomar como positivo, ¿verdad? Lo que se refiere, ¿verdad? A la fuente 100, porque es en ese sentido que me indica el circuito que debe estar la corriente de Norton, ¿verdad? Recordemos que va desde A a B, lo cual indica que el terminal A es positivo y acá el terminal B es negativo. Esa es la secuencia de la corriente que debemos determinar. Como coincide con los datos o con como circula la corriente para de 100 y circula con la de 30 también coincide que en ese sentido va, entonces vamos a utilizar el positivo y la que tendríamos negativo sería la que tenemos con 20, ¿verdad? Entonces tenemos los 5 amperios, ¿verdad? Luego vamos a tener menos los 10, perdón, menos los 10 amperios, más, sumamos acá 1.875, teniendo como resultado de cuánto la corriente. Sería un resultado negativo, ¿verdad? Que tenemos que el resultado de la corriente es menos 3.125, ¿verdad? Amperio. Esto es lo que tendríamos de la corriente Norton, ¿verdad? Entonces, ahora bien, aquí el resultado es negativo, pero recordemos que eso lo debo de expresar en positivo. Para expresarlo en positivo, pues a la hora de dibujar la corriente, pues debo de cambiar esa representación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí pues corresponde ya hacer el circuito equivalente de Norton. Vamos a hacer forma rápida porque ya cuestión de tiempo ya nos pasamos un poquito. Entonces vamos a tener la fuente de corriente y me dice que esto tiene que estar expresado con una resistencia en paralelo a esto, ¿verdad? Entonces tenemos acá y vamos a tener el sentido de la corriente, vamos a expresar que va hacia arriba. Y ahora las terminales, debemos de poner las terminales de A y B, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me da negativo y la representación negativa tenemos de que A estaría arriba, y B estaría abajo, ¿verdad? Entonces, para que me quede en este sentido, aquí igual cambiamos que este sería B
y este acá sería A. Recordando que esta sería la R Norton y esta sería la corriente Norton de los datos que hemos obtenido, ¿verdad? Va bien, les animo, jóvenes, a trabajar la guía que les he compartido antes de iniciar a clase por los inconvenientes que yo tenía, que no tenía energía, ¿verdad? Pero trabaja en esa guía y en la próxima clase, así al azar, voy a escoger un circuito y les voy a empezar a preguntar a uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos acá, si no tenemos dudas, pues llegamos hasta acá, jóvenes. Ahí tengan un feliz día. Muchas gracias, profesor. Muy bien.